Entonces ahí está la palabra por la cual nosotros tenemos este nombre, porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Sin amor nada somos. Dígale al que está a su lado, sin amor nada es. Eso. Bueno, hoy estamos, quisimos hoy hacer un homenaje a los padres, pero al parecer el único padre que hay aquí en este lugar, en esta mañana es, así que démosle un fuerte aplauso. Mire, se ganó todo eso él solo. Pero bueno, no importa, no importa. Nosotros tenemos fe que un día van a venir los papás. Teníamos personas invitadas, otros amigos que hemos visitado, otros papás también. Pero bueno, no sé, por algo no vinieron, pero Dios está haciendo la obra en ellos. ¿Cuántos creen que Dios está orando en los papás? Hay papás que necesitan ser cambiados, ¿cierto? Entonces, creemos por fe que ellos van a ser transformados y cambiados. Amén. Bueno, hoy vamos a estar todos acá porque tengo el privilegio es, o sea, la oportunidad de poder compartir un mensaje que el Señor me regaló. Ay, y precisamente este mensaje tiene que ver con los más pequeños. Aquí yo veo de estatura grandes, pero sé que son pequeños, ¿sí? Tienen corazones tiernos. ¿Cuántos tienen un corazón tierno? Todos. Corazones, bueno, corazones tiernos, corazones frágiles, ¿cierto? Y la palabra de hoy, entonces, el Señor me ha regalado esta palabra que me conmueve bastante. Y como les dije, precisamente vamos a hablar de los más pequeños. Aquí tenemos 1, 2 pequeños, 3, pequeña, 4, 5, otra pequeña, otro más pequeñito y otra pequeña, ¿ya? Entonces, esta palabra es para nosotros. Aunque estaba un poco enfocada a los papás, pero igual el Señor quiere hablarnos a todos porque Él es nuestro Padre amoroso y quiere que nosotros también seamos amorosos como Él es amoroso. Bueno, entonces para empezar vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Capítulo 18. 18. Y vamos a leer esos versículos desde el 1 hasta el 5, pero esperen un momento. Vamos a buscar, cuando usted lo encuentre me va a decir amén. Amén. Eso. El que lo va encontrando va diciendo amén. Hay algo que encontramos en este texto, pero lo vamos a leer. En este momento lo vamos a leer todos juntos. Pero tenemos una versión diferente. Bueno, ustedes van leyendo conmigo. Yo voy leyendo, aunque mi versión es traducción Reina Valera. Ustedes tienen palabra de Dios para todos. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, creyendo, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz
y es más cortante que espada de dos filos. Esta palabra, Dios, hoy está haciendo, Señor, eco en nuestro corazón, está transformando nuestras vidas. Hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento para que esta palabra, Señor, llegue a nosotros y nosotros podamos atesorarla y ponerla en práctica, Señor. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hay una pregunta en mi Biblia. Dice la pregunta, ¿quién es él? ¿Cómo dice el mayor? El mayor. ¿Cómo dice en la Biblia de ustedes? Bueno. Allí dice quién es el más importante. Bueno, ¿han notado ustedes en lo que leímos? Y aquí vamos a estar muy alertas. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo van a estar? Alertas, despiertos. ¿Cómo vamos a estar? Despiertos. Bueno, entonces, lo que les voy a decir para que ustedes estén alertas es cuántas veces encontramos en esos 5 versículos la palabra niño. Vamos a mirar rápidamente cuántas veces encontramos la palabra niño. Muy bien, están muy despiertos, muy alertas, los felicito. Entonces, 4 veces aparece en esos versículos la palabra niño. Quiere decir que un niño es importante, eso. Un niño es importante. Bueno, aquí niño se refiere, pues, la niñez, todos, niños, niñas, es importante. El valor extraordinario de un niño. Y vamos entonces a ver la historia como está escrita aquí. ¿Quiénes preguntaron a Jesús quién es el mayor o el más importante en el reino de los cielos? ¿Quiénes preguntaron? ¿Quiénes? Los seguidores, es decir, los discípulos de Jesús preguntaron. Bueno, ¿qué se les viene a usted a su mente? ¿Por qué ellos preguntaron eso? Querían saber, ¿cierto? Pero ¿qué habría tras esa pregunta? Porque ellos como que, oiga Jesús, pero ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Por qué ellos querían saber? Ellos querían ser ellos. Nosotros, ¿cierto? Como que para que el Señor Jesús les dijera, pues Pedro, pues Juan, pues Felipe, o sea, alguno de ellos, y entonces ellos iban a sacar pecho, o sea, yo soy el más importante en el reino de los cielos, pero no contaban que Jesús les iba a hacer una comparación que ellos, yo creo que jamás se les hubiera pasado por la cabeza que Jesús fuera a decirle, mire, aquí tengo el ejemplo, fuera a decir, mire, puso en medio de ellos, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y entonces me imagino la cara de los discípulos. ¿Y o sea, un niño, un peladito de estos que son tan canzones o chinos, ¿cierto? O sea, imagínense ustedes, ellos esperando que el Señor les dijera, no, pues lo más importante es, pues claro, no es que ya ustedes saben muchas cosas, ya ustedes tienen fuerza, ya ustedes son adultos, pero cuando se dan cuenta que el Señor Jesús llama a un pequeñito, a un niño, y lo coloca en medio de ellos, entonces ya ellos como que, bueno, vamos a ver qué nos dice, pero ellos eran sus discípulos y ellos también estaban muy atentos a escuchar lo que Jesús les iba a decir. Entonces Jesús les explicó de la manera más sencilla y clara. ¿Cómo les explicó? ¿De la manera qué? Más sencilla y clara. Jesús no se complicaba. Recuerden que Él enseñaba a través de ¿qué? Parábolas, ¿cierto? Él ponía ejemplos sencillos, ¿cierto? Él ponía esas historias, esas parábolas y enseñaba. Entonces, aquí también lo hizo. Comparó con un niño. Jesús dio a entender esta comparación porque fue una comparación tierna, amorosa y pura. ¿Una comparación qué? Tierna, amorosa y pura. Entonces quiere decir que un niño es tierno y puro. Esas cualidades que quizás Pedro, Juan, que ellos
amaban a Jesús, tenían sus cualidades, pero quizás no tan puras ni tan transparentes y tiernas como las de un niño. Por eso el Señor Jesús hizo la comparación. Bueno, ¿por qué no escogió a otro ser para explicar, sino, o sea, no escogió a alguien preparado, a alguien como un erudito, o sea, un doctor o una persona que tuviera muchas habilidades y fuera muy capacitado? O sea, ¿por qué él no habrá escogido a otra persona con esas cualidades? Por ejemplo, creo que, bueno, dentro de los discípulos habían personas capacitadas. Por ejemplo, ¿quién? Mateo, ¿cierto? Mateo era preparado. ¿Quién más había ahí que era preparado? Por ejemplo, Pedro era un experto en la ¿qué? En la pesca. Juan, ¿qué era? Era el, bueno, sí, el amado, ¿cierto? De Jesús, como, pero aún así, él no escogió a ninguno de ellos para compararlo. No escogió al más preparado, al más que tuviera habilidad, nada. Él escogió fue al niño. Entonces, vemos que a pesar de que un niño para las personas muchas veces es algo insignificante, un niño quizás es inmaduro, un niño es ingenuo. ¿Qué más es un niño? Cansón, ¿cierto? Eso, unas cualidades, y para eso quiero que entendamos qué es un niño, cuáles son sus cualidades. Yo sé que ustedes saben, porque más que ustedes lo saben, porque aquí mayormente hay pequeños y saben cómo es un niño. Y para eso voy a leer unas cualidades que tengo acá, las voy a mencionar. Y quiero decir esto, muchas veces se tiene en poco a los niños por ser pequeños, ingenuos, frágiles, quizás llorones, inquietos, sensibles, y quizás hasta se les da muy poquito valor. Bueno, escuchemos. ¿Se les da qué? Bueno, entonces, pero, digan conmigo, pero, más fuerte, pero. Eso. En la Biblia se les destaca como modelos por virtudes esenciales. ¿Cómo se les destaca? Como. Ajá. Entonces miren lo importante que es un niño. Así que no tengamos en poco a los niños, ni tampoco usted se tenga en poco. Es que yo soy un niño, yo soy un jovencito, no, yo no, o sea, no. Dios sabe que los niños son importantes. Entonces vamos a mirar estas cualidades. Una, humildad y dependencia. Escuchen, ahí en Mateo 18:3, no lo vamos a leer, pero escuchen. Jesús enseña que es necesario volverse como niños para entrar en el reino de los cielos. Es decir, que destaca la humildad como una virtud esencial. Y un niño tiene esta virtud por naturaleza. Por naturaleza. Un niño es humilde, un niño es sencillo. Ustedes se han dado cuenta de pronto que cuando un niño, hablemos de un niño de 5 años más o menos hacia abajo, pequeño, un niño pelea con otro niño por un juguetico, a veces por cualquier cosita, una bolita, un palito, algo, o por algo pelean y se disgustaron, hicieron su pataleta y bravo, es mío, y el otro no, mío, porque así son los niños, ellos son así, y cuando al ratico se les olvidó que habían peleado. ¿Y cómo están otra vez? Contentos, jugando, y son felices, es decir, son humildes. Ellos no dicen, yo no vuelvo a jugar con ese niño, no vuelvo a jugar, y no. Se demora muy poco tiempo el enojo de esos niños, porque sí, es normal que se enojen, pero ellos no duran enojados tiempo. Como quizás nosotros los adultos muchas veces nos molestamos por algo y ¿usted cree que yo vuelvo? ¿Cierto? En cambio un niño es humilde. Esa es la humildad, es reconocer, es bajarse, ¿cierto?
de la posición y volver a compartir con ese niño. Entonces la humildad y también la dependencia de Dios. Otra virtud es que tienen ausencia de malicia. Los niños no son con la malicia a toda hora, ¿cierto? Representan la pureza y la inocencia, no son propensos al orgullo, al engaño ni a la hipocresía. Eso es un niño. Voy a leerlas más rápido, ustedes me entienden claramente, ¿cierto? Ahora, otra virtud, que tienen una fe muy fuerte y son enseñables, o sea, una actitud de enseñabilidad. Tienen una capacidad natural para creer, confiar sin cuestionar y dejarse guiar. Los niños tienen esa capacidad. ¿Será que un adulto también? A veces es como complicado. A veces el adulto dice, yo me la sé, a mí no tienen que enseñarme ya, yo ya aprendí, yo sé. Entonces, un niño no, un niño tiene esa virtud de que se deja enseñar. Otra virtud es la receptividad. Son receptivos, aprecian la vida con alegría, con ilusión, con asombro, por las cosas aún sencillas y viviendo en el presente. Es decir, un niño se alegra por cosas aún muy pequeñas. En cambio, muchas veces los adultos somos como quejambrosos, como que no nos, sí, vamos a tal parte, me compraron esto, me dieron esto, muchas veces, no todas las veces, pero sí somos como muy quejambrosos, como que no nos produce asombro las cosas, como alegría, como gozo. En cambio, un niño con cualquier regalito, por ejemplo, si yo les dijera, venga que le traje esto a Julián, mírelo, miren la alegría que de una vez sonrió. Quizás algún adulto podrá mirar y dirá, eso, yo pensé que me iban a dar, no sé, otra cosa. Eso, en cambio un niño por naturaleza, hice el ejemplo, y yo dije, voy a darle esto a Julián, de una sonrisa, ¿sí ve? Un niño manifiesta eso, alegría, gozo, ilusión, por las cosas aún sencillas. Entonces, qué bonito ser como niños. Y voy a mencionar la última que tengo acá, y es dependencia natural. Ellos tienen esa dependencia natural. ¿Por qué? Porque al carecer de la fuerza y la experiencia de los adultos, dependen por completo de la protección de sus padres y de Dios. Esto se evidencia bastante en los niños pequeños. La dependencia, digan conmigo, dependencia. Dependencia de Dios. Dependencia, o sea, yo dependo de, en el caso de los niños, naturalmente dependen de ¿quién? De sus papás. Y eso es un ejemplo claro de la fe que ellos tienen. Por ejemplo, un papá se va con su hijito, y yo lo he visto, y se fueron a la piscina, y el papá se tiró al agua, y el niño está acá arriba en la piscina, no se ha metido, pero el papá le dice, tírate mi amor que yo te cojo, o sea, te recibo. Y el niño depende y confía plenamente en su papá. ¿Y él qué hace? Él se lanza porque sabe, o sea, tiene esa fe. Que tiene esa fe intacta. Él dice, yo me tiro porque sé que mi papá me va a recibir. O sea, depende de su papá. O sea, esa es la virtud que ellos tienen. También he visto que hay niños que están totalmente confiados que nada les va a faltar, y ellos creen plenamente en que sus papás van a proveer para ellos todo. Y yo lo he visto en mi casa. O sea, pues ya mis hijos están grandes, pero cuando estaban pequeños, ellos tienen esa fe intacta de que si algo se les va a dar, se les va a dar. ¿Sí? Entonces, así son los niños. Entonces, nosotros debemos de confiar en nuestro Padre Dios con esa misma fe que un niño confía en sus padres y dependen de ellos. Entonces, esa es la virtud que debemos de aprender. Vamos a pasar entonces, después de leer esas cualidades y virtudes de un niño que son ejemplo para nosotros, a un segundo punto, y es que un niño tiene seguridad de salvación. Él está seguro de su salvación.
Podríamos decir, ay, pero ¿cómo así que un niño tiene seguridad de salvación, que cree que es salvo? La palabra lo dice. Vamos a ver más adelante un texto donde nos habla claramente por qué un niño tiene la seguridad de la salvación. Debes saber y estar seguro si vas a entrar en el reino de los cielos. Pregúntese usted mismo, ¿estoy seguro que voy a entrar en el reino de los cielos? ¿Estaremos seguros? Un niño está convencido, pero volvemos. Bueno, hagamos otra pregunta antes. ¿Sabes si ya tienes entrada en el reino de los cielos? Bueno, el versículo 3 dice, ahí en Mateo 18, dice: de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ahí también nos está dando parte de la respuesta. ¿Por qué los niños están tan seguros de entrar al reino de los cielos? Porque el Señor Jesús mismo lo dijo: si no nos volvemos, a ver, digan conmigo, como niños. Eso, si no nos volvemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Entendamos esto, no es volvernos como niños en el sentido que vamos a ser inmaduros, vamos a hacer berrinche, vamos a hacer cosas, o sea, que también son las cualidades de un niño. No, en las cualidades que ya mencioné, ser como niños en la fe, en la seguridad de la salvación. Y les voy a decir algo así como testimonio, porque en mi caso he trabajado con primera infancia, con niños menores de 5 años y bebés, y les cuento que hay momentos, o hubo momentos en los que yo, en medio de todos ellos, en las actividades, jugando y estando con ellos, yo me sentía como, o sea, rodeada de todos estos niños pequeños, niños, niñas pequeños, y literalmente sentía como si estuviera en un lugar maravilloso. Y recordaba yo un día de tantos, yo decía, realmente ellos tienen el reino de Dios en sus vidas. De ellos es el reino de los cielos, porque se percibe y se siente tan maravilloso estar con ellos que, como dice el Señor Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Bueno, entonces por eso tenemos que ser como niños. Ahora, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Siendo como un niño, pero voy a mencionar algo, y es que debe de ocurrir algo importante, y es un nuevo nacimiento. ¿Un qué? Debe ocurrir un nuevo nacimiento. Cuando hay un nacimiento, entonces, ¿nace quién? Un bebé, un recién nacido. ¿Y cómo es? ¿Grande? Pequeñito. ¿Sabe hablar? ¿Sabe caminar? ¿Sabe limpiarse el pañal? ¿Sabe comer? No, ¿cierto? Es totalmente indefenso, es nuevo, es pequeño. Y necesitamos cada uno de nosotros tener un nuevo nacimiento. ¿Ustedes creen que ya han tenido un nuevo nacimiento? ¿O necesitamos un nuevo nacimiento? ¿Sí? Mire, tenemos que nacer de nuevo. Solamente así podemos entrar al reino de los cielos, naciendo de nuevo y empezar ¿como un qué? Como un niño recién nacido, ¿cierto? Indefenso, puro, santo, sin malicia, humilde. Lucas 18, vamos a leer Lucas 18, el 15 y el 17. Vamos al Evangelio de Lucas más adelante. Leamos 3. Ayúdenme. Lucas 18, versículo 15, 16 y 17. ¿Quién me va a ayudar con esa lectura? Traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces ahí está. ¿Escucharon? ¿Escuchamos? ¿Cierto?
De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, un niño, ¿cómo recibe a Jesús? Con alegría, ¿cierto? O sea, la actitud de ese niño. Entonces aquí se refiere a que, pues ya somos adultos, ¿cierto? Pero ese nuevo nacimiento, ser ese niño nuevamente ya es en el sentido espiritual, pero las características, cualidades o mi sentir debe ser así como un niño, esas cualidades hermosas de ese niño para poder recibir el reino de los cielos. Mire, volvamos a la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Recuerdan la pregunta que ellos hicieron? Ajá. Ser el mayor en el reino de los cielos demanda de humillación, entrega. O sea, no creerse más, sino ser humildes. Entonces, ¿qué impide que entremos en el reino de los cielos? ¿Qué piensa usted que impide? ¿Qué impide que entremos en el reino de los cielos? Notemos la actitud de los discípulos cuando le preguntaron al Señor Jesús. En ellos, ¿qué de pronto había? Orgullo, ¿cierto? Envidia, quizás, ego, ¿cierto? Pero mire lo que ellos hacían ahí en el versículo. Dice que cuando los niños iban a Jesús, la gente, ¿qué decía? ¿Qué hacía la gente? Los reprendían, ¿cierto? ¿Y qué decían? Ay, no, o sea, como que estos niños, ay, sí son canzones, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Jesús? No hagan eso, o sea, mire, note ahí, ellos eran los seguidores de Jesús, eran los discípulos, pero mire que la actitud que ellos tenían debía ser cambiada, ¿cierto? Transformada y volverse como niños. Ellos empezaron, ay, no, no molesten a Jesús, ay, no, no, venga, esos niños como que... Y Jesús los reprendió y les dijo, oiga, no le impidan que ellos vengan a mí, dijo el Señor Jesús, no les impidan. Entonces, cuando no hay humildad y no hay dependencia, no hay reconocimiento de nuestro Señor y Salvador, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús ahí lo enseñó. Un niño se deja guiar, se deja enseñar, se deja instruir, es moldeable, reconoce la autoridad del Padre. Entonces, para terminar, elige ser como un niño ante tu Padre Dios. ¿Qué vamos a hacer? Elegimos ser como un niño ante nuestro Padre Dios. Jesús entregó su vida y Él quiere estar en nuestro corazón. Él quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia, una vida de hijos que tienen las cualidades más hermosas, las cuales hemos aprendido hoy, las cualidades de un niño. Así que para terminar quiero dejarle estos puntos o aspectos y que siempre los recuerde. Escuchen, dice: los brazos de Jesús están abiertos para recibir a los niños y a los que son como ellos, como niños. Entonces, si quiere, cierre sus ojitos un momento. Vamos a cerrar los ojitos y vas a escuchar nuevamente estas palabras así: los brazos de Jesús están abiertos para recibir a los niños y a los que son como niños. Así que Él está ahí esperando por nosotros. Marcos 10, del 13 al 14. Dios revela cosas maravillosas a los que son como niños. Quiero que leamos esas citas, pero son 3 citas, así que le voy a pedir el favor a Diana, a Joana y a Juan José. Entonces, Marcos 10, 13, 14, Diana. Joana, Mateo 11, 25 y 26. Ahí está. ¿Vale? Primera de Pedro. Vamos a dejar a Emanuel. Primera de Pedro 2 y leemos versículo
2 y 3. Esos 3 versículos para finalizar. Entonces, Marcos 10, versículo 13 y 14, y lo va a leer Diana. Vamos a escuchar. Es Mateo 11, 25 y 26. Y Emanuel, primera de Pedro 2, del 2 al 3. 13, 14. Vamos a escuchar. Y le presentaban niños para que los case. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Amén. Entonces, si ve, los brazos de Jesús están abiertos para recibirlos. Dice, déjenlos que vengan a mí, no se lo impidan. Él estaba esperando por esos niños. Mateo 11, 25, 26, Joana. Entonces, mire, Dios revela cosas maravillosas a los que son como niños, a los niños y a los que son como niños. Entonces, mire qué maravilloso es esto. Y la última, que es primera de Pedro 2, 2 y 3. Miren, entonces, anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual para nosotros? La palabra de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros anhelamos la palabra, vamos a tener conocimiento, entendimiento de Dios, revelación de Dios. Entonces, mire, el Señor revela a los niños a través de su palabra. El Señor quiere que nosotros deseemos. ¿Ustedes han visto a un bebé recién nacido cuando tiene hambre? ¿Y qué hace? Y cuando la mamá se acerca con su seno, ¿qué hace ese bebé? Busca desesperadamente ese pezón para poder tomar su leche. Y esa es como un anhelo, un desespero. Y él llora desesperado por esa leche materna. Y esa leche pues lo alimenta. Así dice el Señor. Deseemos, como esos niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para crecer. Entonces, ¿anhelas tú la leche espiritual, la palabra de Dios? Y terminamos, ser un padre, porque hoy estamos celebrando el Día del Padre. Para ser un padre necesitan tener un hijo. También. Me parece muy bien, porque un padre responsable sabe que debe proveer a su hijo. Pero me refiero es un hombre, es que no, yo fui la que me equivoqué. Un hombre para ser padre necesita tener un hijo, un hombre sin hijos, pues no es padre. Entonces, sí, está bien. Porque ser padre les da la oportunidad, en este caso las madres también, nos da la oportunidad de tener a una personita de la cual aprendemos. Ellos nos enseñan, ¿cierto? Los hijos nos enseñan. Entonces, aprendamos de ellos, aprendamos a ser como niños. Es un privilegio aprender de ellos y ser humildes como ellos. Aún ellos nos enseñan a nosotros, pero nosotros, como aprendemos a ser como niños, debemos de ser un modelo y un ejemplo también para nuestros hijos. ¿Somos ese ejemplo para ellos? El Señor Jesús quiere que lo seamos y por eso hoy nos ha hablado acerca de que seamos como niños. Yo les quiero, para finalizar, mostrar un video y en mi caso personal, los niños para mí son muy importantes. Amo los niños, amo trabajar con niños y desde muy pequeña, porque yo tenía 14 años cuando yo acepté a Jesús en mi vida y sé que el reino de los cielos se acercó a mí cuando Jesús vino.
Y desde allí he sentido ese deseo también por dar a conocer a Jesús y pues a los niños, que esa es la área. Entonces, como decíamos al principio, los niños son importantes para Dios. Vamos a mirar este video. Hay una ventana que tal vez te gustaría conocer. Hay una ventana, no es la clase una ventana que tal vez te permite ver el cielo. Es la clase de ventana que te permite ver el cielo. Es una ventana que se abre en el corazón de un niño. Una ventana de tiempo, porque más del 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante esta ventana de tiempo, de 4 a 14 años. Y aquellos que aceptan a Jesús durante esta ventana de tiempo tienen más probabilidades de mantener la fe. Esto es sorprendente, ¿verdad? Jesús dijo, a menos que sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, aquí está una gran pregunta. Si el 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante la ventana de 4 a 14 años, ¿por qué la iglesia promedio enfoca solo el 3% de sus recursos en esto? ¿Recuerdas cuando los niños se acercaron a Jesús? Sus discípulos dijeron, no molesten al maestro. Los discípulos miraron hacia abajo, pero Jesús se arrodilló y vio ventanas abiertas, corazones abiertos, mentes abiertas, que necesitaban de su amor. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De hecho, una y otra vez en las Escrituras, Dios vio el potencial en los niños. Como David, un simple pastorcito elegido por Dios para matar un gigante. Samuel, un niño que Dios llamó en la noche para ser profeta. Miriam, que salvó a su hermano Moisés para que él pudiera salvar el pueblo de Dios. Y Jesús, a la edad de 12 años, revelando su gran sabiduría a los adultos. Donde el mundo ve inmadurez o insensatez, Dios ve ventanas abiertas, corazones tiernos, confiados, que responden a su liderazgo. Pero los niños de hoy necesitan nuestra ayuda. En el mundo, 1 billón de niños, la mitad de todos los que existen, sufren la pobreza económica. Mientras tanto, niños en los países desarrollados viven en pobreza espiritual. Solo el 3% ven la vida desde una perspectiva bíblica, pero podemos traer esperanza. 4 de cada 5 niños tienen hambre de Dios y podemos ayudarlos a encontrarlo y despertar el corazón de fe que Dios ve en ellos. Hoy tenemos una oportunidad increíble de llevar el amor de Dios a millones de ventanas abiertas. Niños en casa y alrededor del mundo receptivos a la verdad. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en donde vale la pena. Veamos a los niños de la misma forma que Dios los ve, porque la mejor manera de alumbrar en el mundo oscuro es a través de las ventanas abiertas. Visite 4to14window.com. Gana el corazón de un niño, ya sea al cruzar la calle o de otra parte del mundo, mientras que La verdad, para mí, este mensaje yo lo he escuchado varias veces y yo creo que todas las veces que lo escucho me conmueve bastante. Qué pena, me disculpan, pero me conmueve bastante porque hay mucha necesidad, hay muchos niños, como decía ahí, en pobreza, y no solamente pobreza física, sino espiritual. Hay niños que están sufriendo bastante por falta de amor, por falta de comprensión y principalmente porque no tienen a Jesús en sus vidas y crecen de esa manera
crecen y necesitan, como escuchamos, necesitan ir a Jesús, y nosotros que tenemos esta oportunidad tan linda, no la desperdiciemos, no menospreciemos el tener a Jesús en nuestro corazón. Como yo les decía, tenía 14 años, estaba dentro de ese lapso de tiempo que nos dice aquí la ventana 4:14, de 4 añitos hasta 14, donde el corazón de un niño está anhelando de Dios. Y si nosotros no aprovechamos ese tiempo para que un niño conozca a Jesús, entonces van a venir otras cosas del mundo y van a dañar el corazón de ese niño. Entonces, por eso es el llamado a ser como niños, pero ya que tenemos esta oportunidad, y yo les digo a ustedes, a Julián, a José, a usted, a María José, que está hoy aquí con nosotros, a Aurín, que están todavía en ese tiempo, ustedes son especiales y son importantes para Dios. Dios los ha escogido. Y a nuestras hermanas también, Joana, Diana, Emanuel, es un llamado que el Señor nos está haciendo para que seamos como niños, pero que para que no nos quedemos callados, sino que llevemos ese amor a esos niños que lo necesitan. Entonces, vamos a orar, vamos a terminar en esta mañana y vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Ore usted allí y dígale: Señor, aquí está mi vida, te doy gracias porque me has recibido, Señor, porque no me has rechazado, sino que me has aceptado, Dios. Te entrego mi corazón y mi vida y quiero, Señor, seguir firme en ti. Quiero seguir, Señor, haciendo lo que tú quieres que yo haga, Dios. No quiero perderme, Señor, en mi arrogancia o en mis múltiples ocupaciones, dejando quizás de lado, Señor, lo más importante, y es servirte a ti, Señor, con mi vida. Donde quiera que yo esté, Señor, que sea luz en medio de la oscuridad, Señor. Que mi corazón sea ese lugar santo, ese lugar preciado para que tú estés allí, para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Espíritu Santo, ven y toma en esta mañana cada uno de mis hermanos, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes. Tómalos, Espíritu Santo, y haz tu obra. Yo sé que tú estás aquí, que tú estás obrando hoy en nosotros, que la palabra que nos has dado hoy es una palabra que necesitábamos, Señor. Necesitamos movernos, Señor. Necesitamos actuar, Señor, así como nos has enseñado hoy, a ser como niños, Padre. Gracias, Rey amado, gracias por tu misericordia para con nosotros. En tus manos estamos encomendados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.